Hola a todos. Bienvenidos a Easy Spanish Podcast. Hoy tenemos un maratón de shadowing, nivel B1. Vamos a dominar el subjuntivo y el vocabulario profesional. La instrucción. Escucha con atención y repite después de mí. Repetiremos cada frase 3 veces. Muy lento, velocidad media y velocidad natural. Empezamos ya. Parte 1. Introducción al subjuntivo, deseos y anhelos. Quiero que vengas a mi fiesta. Quiero que vengas a mi fiesta. Quiero que vengas a mi fiesta. Espero que tengas un buen día. Espero que tengas un buen día. Espero que tengas un buen día. Ojalá llueva mañana. Hace mucho calor. Ojalá llueva mañana. Hace mucho calor. Ojalá llueva mañana. Hace mucho calor. Deseo que seas muy feliz. Deseo que seas muy feliz. Necesito que me ayudes con esto. Necesito que me ayudes con esto. Necesito que me ayudes con esto. Prefiero que no digas nada. Prefiero que no digas nada. Prefiero que no digas nada. Mamá quiere que limpiemos la casa. Mamá quiere que limpiemos la casa. Mamá quiere que limpiemos la casa. Espero que te mejores pronto. Espero que te mejores pronto. Espero que te mejores pronto. Te aconsejo que estudies más. Te aconsejo que estudies más. Te aconsejo que estudies más. Me gustaría que estuvieras aquí. Me gustaría que estuvieras aquí. Me gustaría que estuvieras aquí. Ojalá pudiera volar. Ojalá pudiera volar. Ojalá pudiera volar. Quiero que me escuches atentamente. Quiero que me escuches atentamente. Quiero que me escuches atentamente. Espero
que no llegues tarde. Espero que no llegues tarde. Espero que no llegues tarde. Te pido que seas sincero. Te pido que seas sincero. Te pido que seas sincero. Que aproveche. Que aproveche. Que aproveche. Parte 2. Expresar la opinión, certeza y duda. Creo que es una buena idea. Creo que es una buena idea. Creo que es una buena idea. No creo que sea verdad. No creo que sea verdad. No creo que sea verdad. Pienso que él tiene razón. Pienso que él tiene razón. Pienso que él tiene razón. No pienso que él tenga razón. No pienso que él tenga razón. No pienso que él tenga razón. Es verdad que hace frío. Es verdad que hace frío. Es verdad que hace frío. No es verdad que ella viva aquí. No es verdad que ella viva aquí. No es verdad que ella viva aquí. Me parece que estás equivocado. Me parece que estás equivocado. Me parece que estás equivocado. No me parece que sea justo. No me parece que sea justo. No me parece que sea justo. Dudo que vengan a la reunión. Dudo que vengan a la reunión. Dudo que vengan a la reunión. Es posible que llegue tarde. Es posible que llegue tarde.
Es posible que llegue tarde. Es probable que llueva. Es probable que llueva. Es probable que llueva. Estoy seguro de que aprobarás. Estoy seguro de que aprobarás. Estoy seguro de que aprobarás. No estoy seguro de que él sepa la respuesta. No estoy seguro de que él sepa la respuesta. No estoy seguro de que él sepa la respuesta. Es evidente que necesitas descansar. Es evidente que necesitas descansar. Es evidente que necesitas descansar. Puede ser que tengas razón. Puede ser que tengas razón. Puede ser que tengas razón. Parte 3. El mundo profesional. Entrevistas y trabajo. Tengo una entrevista de trabajo importante. Tengo una entrevista de trabajo importante. Tengo una entrevista de trabajo importante. Mi objetivo es conseguir un ascenso. Mi objetivo es conseguir un ascenso. Mi objetivo es conseguir un ascenso. El ambiente laboral es muy estresante. El ambiente laboral es muy estresante. El ambiente laboral es muy estresante. Estoy buscando nuevas oportunidades profesionales. Estoy buscando nuevas oportunidades profesionales. Estoy buscando nuevas oportunidades profesionales. Tengo que actualizar mi currículum. Tengo que actualizar mi currículum. Tengo que actualizar mi currículum. La empresa ofrece un buen sueldo. La empresa ofrece un buen sueldo. La empresa ofrece un buen sueldo.
Trabajo bajo presión constantemente. Trabajo bajo presión constantemente. Trabajo bajo presión constantemente. He sido despedido injustamente. He sido despedido injustamente. He sido despedido injustamente. Voy a montar mi propio negocio. Voy a montar mi propio negocio. Voy a montar mi propio negocio. Necesitamos contratar a más personal. Necesitamos contratar a más personal. Necesitamos contratar a más personal. Tengo jornada completa de 8 horas. Tengo jornada completa de 8 horas. Tengo jornada completa de 8 horas. Prefiero la media jornada para estudiar. Prefiero la media jornada para estudiar. Prefiero la media jornada para estudiar. Firmo el contrato indefinido mañana. Firmo el contrato indefinido mañana. Firmo el contrato indefinido mañana. Estoy de baja por enfermedad. Estoy de baja por enfermedad. Estoy de baja por enfermedad. El jefe convocó una reunión urgente. El jefe convocó una reunión urgente. Increíble trabajo. Has practicado 45 frases complejas. Has dominado el subjuntivo, la duda y el vocabulario laboral en una sola sesión. Tu español está subiendo de nivel rápidamente. Tu pequeña tarea. Escribe en los comentarios una frase usando ojalá que para contarnos un deseo que tengas. Los leeré todos. No olvides suscribirte a Easy Spanish Podcast y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo desafío. Hasta pronto y feliz práctica.